Lucas capítulo 7, versículo 31. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este hombre es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y habíamos visto que el Señor dice lo siguiente: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y entonces nos dimos a un repaso acerca de la sabiduría que nos llevó al Antiguo Testamento. Y entonces leímos lo que el capítulo 8 de Proverbios dice acerca de ella. Viajamos al libro de los Reyes y allí encontramos cómo Salomón pidió sabiduría y Dios se la entregó. Vimos expectantes el primer acto de sabiduría de Salomón al juzgar el caso de litigio entre dos rameras. Luego observamos cómo aún reinas como la de Sabá vinieron a conocer a Salomón y a extasiarse en su sabiduría. Avanzamos y leímos aún más acerca de los prodigios financieros que Dios le permitió hacer a Salomón con la sabiduría. Vimos sus conocimientos acerca del comercio, entre ellos cómo se dedicó al comercio de caballos y de carruajes. Hicimos un resumen de Salomón, cómo al ser gobernante tenía gobernadores, cómo cada una de las partes formadas por las tribus en el reino, entonces le proveían. Vimos sus construcciones, acerca de sus cánticos, acerca de sus proverbios, acerca de sus disertaciones y sus composiciones. Sin embargo, Salomón muere, como lo dice el primer libro de los Reyes en el capítulo 11, versículo 41 al 43. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Como dice el dicho: rey muerto, rey puesto. Salomón también se registra acerca de lo que dijo y de lo que hizo en el libro de Eclesiastés. Sin embargo, allí en el libro de Eclesiastés, el mismo Salomón da una recomendación bien interesante en el capítulo final del libro, en el capítulo 12. Miren lo que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y se sanarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad.
Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y mira lo que dice Salomón. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El Salomón al que nos referimos acá es un Salomón muy interesante que le coloca el sello final a su obra con sus propias palabras, invitándonos a temer a Dios. Sí, él tuvo muchos carros, casi que incontables, hizo muchas edificaciones, compuso muchos proverbios, compuso muchas canciones, escribió tratados acerca de las plantas, se dio al vino, como dice el libro de Salomón, a las riquezas. Pero este Salomón concluye que el fin de todo hombre es temer a Dios. Es de anotar que el Señor Jesús es el que está diciendo aquí en Lucas capítulo 7, versículo 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entendamos bien a dónde queremos llegar y así vamos a colocarle dirección al pensamiento final, por lo menos de esta primera lectura que estamos haciendo juntos en el Evangelio de Lucas. Él dice que la sabiduría es justificada por todos sus hijos. El Señor Jesús dice eso. Salomón es citado por el Señor Jesús. Qué interesante que el Señor Jesús en su boca ponga el nombre de alguien, pues Salomón está entre ellos. En el mismo Evangelio de Lucas vamos a ver en el capítulo 11, versículo 29 lo siguiente. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Y luego agrega: la reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Interesante. Recordemos que el Señor Jesús es el que está hablando, y cuando dice he aquí más que Salomón en este lugar, está hablando de él mismo y del mensaje que trae. El mismo Señor Jesús está hablando de sí mismo. La sabiduría que trae el Señor Jesús es la del reino. Una mujer como la reina de Sabá se fue impresionada por la forma de vestir de los criados de Salomón. Ahora figúrese nomás cómo se vestiría él. Se fue impresionada por su sabiduría. Pero el Señor Jesús me está diciendo, he aquí más que Salomón en este lugar. Se está refiriendo a una sabiduría de Dios, pero la del reino. No estamos hablando de la sabiduría buena, agradable y perfecta que Dios le dio a Salomón. Estamos hablando de una sabiduría que va más allá. De hecho, Salomón no ha resucitado. El Señor Jesús sí. Tan suficiente es la sabiduría que trae el Señor Jesús que no tuvo necesidad de venir a impresionarnos con riquezas. Decidió nacer en una familia sencilla, tan pobre que cuando necesitaron purificarse, no podían ofrecer sino unas palomitas y unas tórtolas. Ofrenda autorizada para aquellos de bajos recursos. No estuvo ni siquiera en la capital misma, como si lo estuvo Salomón legislando y gobernando, ni siquiera como rey. El Señor Jesús de profesión tenía carpintero. En sus vestidos
fino, a propósito, pero no vamos a hablar de eso, no estaban a la altura de las vestiduras del rey Salomón, siquiera. En vez de miles de caballos, juntamente con sus jinetes, el Señor Jesús circulaba en un burro prestado. Y la gran mayoría de las veces a pie. Lo del burrito fue en su entrada triunfal. No tenía todos los talentos, permítame, kilos y kilos de oro o de plata o de bronce, a los cuales hicimos referencia recordando lo que Salomón pudo administrar. Para nada. Una vez dijo el Señor Jesús, el Hijo del Hombre no tiene sobre qué recostar su cabeza. Entonces, si vamos a apariencias, el Señor Jesús no tenía ninguna. Sin embargo, dice, y he aquí más que Salomón en este lugar. Quisiera quedarme ahí, pero por ahora no. Avancemos un poco. Veamos cómo el Señor Jesús cita también a Salomón en otro espacio, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 22 en adelante. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo, oiga pues, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Es decir, si la reina de Sabá se fue impresionada por las vestiduras de los siervos que trabajaban para Salomón en su palacio, esta misma reina, si hubiese venido a escuchar la sabiduría del Señor Jesús y hubiese nacido de nuevo y hubiese renovado la mente y hubiese visto lo que nosotros ahora vemos, quedaría súper asombrada al saber que los lirios que ella cultivaba en su jardín, allá en su palacio, realmente eran de Dios y Dios los vestía así. Si ella se maravillaba viendo los trapos que usa un ser humano al servicio de alguien, ahora figúrese si se diera cuenta que Dios es el que ha hecho esos lirios y los viste de esa manera tan impresionantemente hermosa, porque es que no hay palabras para describirlos. Y el Señor Jesús dice, ni aun Salomón, ni siquiera la compara con los siervos, porque pudiera decirle el Señor Jesús ¿qué le digo yo? Como pensando en los siervos de Salomón también vestidos. No, un lirio en su forma de vestir lo compara como se vestía el rey de aquellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Me explico. Es que no me puedo quedar ahí, pero estoy tratando de salir. Ténganme paciencia. Si Salomón, con todo lo que vimos que administraba, mes a mes, sus gobernadores venían y le traían un tanto para alimentarlo a él y nos mostró que comía cantidades de cosas. Ahora el Señor Jesús me está hablando del Padre que alimenta a toda la humanidad, incluidos los reyes, las reinas, sus siervos y sus siervas, con todos sus camellos y sus caballos y sus asnos y sus burros y sus gansos y sus cisnes y los elefantes, mejor dicho, todo. Dios, con razón dice el Señor Jesús, he aquí más que Salomón en este lugar. Es que como nos dejamos impresionar como Samuel cuando creyó ver en los hijos mayores al rey que necesitaba ungir, y Dios le dice, yo veo el corazón. Nosotros necesitamos ver con los ojos de la fe para poder entender lo que el Señor Jesús está diciendo cuando dijo, he aquí más que Salomón en este lugar. Y eso que te estoy hablando de que Salomón todavía duerme entre sus padres esperando la resurrección, yo te estoy hablando de un Señor Jesús, el Hijo de Dios, que también es Dios, que resucitó de entre los muertos. Y lo hemos visto con la lectura juiciosa que hemos tenido de Apocalipsis, cómo se viste, el vestir del Señor Jesús. Es que Él no vino a impresionar, Salomón impresionaba, el Señor Jesús vino fue a salvar. En su primera venida entonces,
vino con unos trapitos que se consiguió por acá en la tierra, porque ¿cómo iba a bajar con los que usa allá en el tercer cielo? No. Lo vemos alimentando multitudes, así. Lo vemos como anduvo sobre las aguas. Lo vemos como dañó varios velorios. Lo vemos como le quitó trabajo a muchos médicos porque sanaba toneladas de enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a quedar ahí, porque de ahí es de donde estoy tratando de salir para poder llegar a donde debemos llegar. El Señor Jesús ha dicho, pero más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ojo pues, todos. Aquí me está hablando el anhelo que tiene el Señor Jesús de que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo en cuanto al conocimiento y a la sabiduría que se está refiriendo acá, a la sabiduría del reino. Avanzo. En 1 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo nos deja ver algo acerca de la sabiduría del reino. Porque la palabra de la cruz, versículo 18, es locura a los que se pierden. Usted y yo acabamos a darnos cuenta a qué clase de sabiduría pertenecemos, si a la del mundo o a la de Dios, y a cuál justificamos, al mundo o al Señor Jesús. Porque la palabra de la cruz, la del reino, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, inclúyase por favor, inclúyase, esto es a nosotros. Es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Está hablando de la sabiduría, ahora sí, caída del mundo. El Señor acá, a través de Pablo, no está desechando la sabiduría que le dio a Salomón. Es buena, agradable y perfecta porque se la dio para las cosas del manejo diario. Aquí me está hablando de la sabiduría caída, la que, después de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, afectó a la humanidad entera. De ahí surge una sabiduría terrenal, una sabiduría humana, una sabiduría diabólica. Entonces, esta sabiduría del reino no se puede entender con los parámetros de la sabiduría del mundo caído. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Me está diciendo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, o sea, la sabiduría caída, y desecharé el entendimiento de los entendidos, los que se creen sabios conforme a este mundo. Y dice el apóstol en forma de pregunta, ¿dónde está el sabio de este mundo? ¿Dónde está el escriba? Porque aquí también cobija a los israelitas que se creían sabios. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Refiriéndose a aquellos que podían contender con argumentos en las plazas públicas. Y dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ojo pues, una sola gota de sabiduría del reino de Dios enloquece los pozos profundos de sabiduría caída del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, la del reino, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y es que no me puedo quedar acá, solo lo voy a leer, porque esto ya lo vimos cuando renovamos entendimiento con 1 Corintios capítulo 1, hace ya varios años. Un día eso volvemos a pasar por ahí, pero por lo menos ya sé que me cogió el ritmo y para dónde voy. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, ¿se acuerdan? Haz alguna señal y creeremos en ti. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, Pablo se incluye, a los nacidos de nuevo con mente renovada, predicamos a Cristo crucificado. ¿Y qué ocurre cuando uno predica esta sabiduría del Cristo crucificado? Pablo dice, para los judíos es tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Ah, qué maravilla esto! Pero no me puedo quedar ahí. Con respecto a los encopetados de Corinto, Pablo tiene que bajarle los humos recordándoles lo siguiente. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y entonces ahora Pablo va a mostrarnos por qué fue que Dios nos escogió a nosotros, para que no nos creamos pues el último refresco del desierto.
No, es que Dios nos escogió a nosotros para avergonzar precisamente a los opulentos y a los engreídos del sistema del mundo. ¿Y qué fue lo que escogió del sistema del mundo? No escogió lo más granado, lo más selecto, lo más high, la élite. No, Pablo se pone a mirar a los de Corinto y les dice, y ahora nosotros, pues mirad, hermanos, no los deja de llamar hermanos, vuestra vocación, es decir, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne. Es decir, allí no había mucha gente de 5 en los exámenes y de tesis laureadas y de reconocimientos públicos y de medallas y de galardones, no, de uno para abajo. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Y aquí viene, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es que el conocimiento y la sabiduría del mundo solo produce jactancia. Así sea el más humilde de los hombres sin Dios, la sabiduría que posee lo lleva a jactarse, así sea de dientes para adentro. De dientes para afuera diga, y aparente que es humilde uno por dentro, con esa sabiduría, sabiendo un poquito más que los otros. Si yo me sé la tabla del 9, pero el otro no sabe sino la del 7, el del 9 para adentro dice, es que yo sí soy, hay algo para jactarse ahí, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No me puedo quedar ahí. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Con razón a nosotros nos dicen aleluyas. Cuando uno ya es consciente de esto, entonces ya sabe que todo lo que uno hace, que todo lo que a uno le pasa, que en todo lo que a uno le viene, es gracias a Dios. Y tal cosa. Y uno contesta, si Dios quiere. Hablamos mañana, si Dios quiere. ¿Será que nos va bien en ese negocio? Quiera Dios. Porque ya conocemos nuestra bancarrota. Sabemos que nosotros no había nada. Cristianos como los de Corinto, aún carnales, todavía se creían alguna cosita. Pero eso con el tiempo, Dios lo va limando. Con su lija, cincel y martillo, como dice nuestra amada pastora. Sí. Y remata en el capítulo 2 de Primera de Corintios el apóstol Pablo diciendo, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, porque es que Pablo sí tenía de qué enorgullecerse según la carne. Pero cuando él fue, no fue diciendo, no, es que yo soy de tal tribu, es que yo soy circuncidado al 8º día, y les mostraba el certificado de circuncisión. No. O yo soy, tampoco. Yo fui criado a los pies, menos. Por eso él les dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, como si lo estaban haciendo los falsos profetas y apóstoles y maestros que llegaban a Corinto a saquearlos. Pablo les dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, el creyente que se sienta en una reunión a alardear de lo que sabe, y no hablar de Cristo es un presuntuoso. Todavía no sabe que es una caranga resucitada, que es una nigua, mejor dicho. Y usted me dice, Freddy, ¿qué es una nigua? Recuerde que una vez le dije que es algo más chiquito con piojo, un pis. Así, correcto. Cuando yo en una reunión todavía alardeo de lo que sé y no de Cristo Jesús, que fue el que me salvó, estoy entre esos, en proceso de madurez, muy verdes. Pablo dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en la caída, en la del mundo, sino en el poder de Dios, o sea, en Cristo Jesús. Y pasa a hablar Pablo de lo que sí vale la pena hablar. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen,
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Oiga pues, si Anás y Caifás, representando la religión, o si Poncio y Herodes, representando al gobierno romano, hubiesen sabido de esta sabiduría, ni le ponen un dedo, ni la mirada siquiera encima al Señor Jesús, pero no la sabían. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando usted le pregunten para qué subía a congregarse, cuando usted le pregunten para qué lee la Biblia, cuando usted le pregunten para qué escucha prédicas con renovación de entendimiento, cuando usted le pregunten por qué es creyente, pues si quiere contésteles. No le van a entender, pero contésteles. Dígale, lo que pasa es que estoy aprendiendo cosas que ojo no vio, estoy aprendiendo cosas que ni he oído yo y aprendiendo cosas que no han subido en el corazón, en la mente de un ser humano. No provienen ni del hombre, ni nacen en el hombre, son cosas que el hombre no ha visto, son cosas que su oído no ha escuchado, son cosas que vienen de Dios. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Las cosas de Dios se aprenden por revelación. ¿Y quién las revela? El Espíritu Santo de Dios, nuestro Maestro. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, con mayúscula, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando a usted le pregunten, ¿qué estudió? La mente de Cristo. ¿Y qué le dieron? La mente de Cristo. ¿Y quién se la enseñó? El Espíritu Santo. ¿Y por qué se la enseñó el Espíritu Santo? Porque el Padre Celestial le dijo, con eso tiene, para que lo echen o para que le paren bolas, si es que esa persona está apartada por el Señor, para que escuche de Él, de una vez. Pero si usted llega a una reunión diciendo, no, yo soy Pepito, fulano de tal, del apellido tal, del abolengo tal, yo jamás he matado una mosca siquiera, me he atrevido a mirarla feo, yo he viajado, no le he hecho mal a nadie, soy el non plus ultra, hice tal, mire mi palmarés, no, olvídese, usted está pensando fuera del tiesto. Entonces, el apóstol nos recuerda cómo se comporta una persona que tiene la sabiduría de Dios, la del reino. Segunda de Corintios, capítulo 10. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, cosas que no se aprenden en la universidad, en el colegio, en el kinder, ni en los seminarios de teología. Yo les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Miren la apariencia de Pablo. Mas ausente, soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Es decir, alardeando como seres humanos caídos. Pues aunque andamos en la carne, o sea, tenían un cuerpo, no militamos según la carne, porque viven en el Espíritu, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Esto es lo que le pasa a la sabiduría del mundo. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificar, oiga pues, la autoridad es para edificar, no para destruir, no para golpear. Y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré,
para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Y aquí era donde quería llegar, versículo 10. Porque a la verdad dicen, mire lo que decían de Pablo, el que nos ha abierto el entendimiento gracias a Dios. La gente de la calle, la gente del común, cuando digo del común es la del mundo, a la no nacida de nuevo. Cuando usted le diga a alguno, le diga a usted es del común, solo piense para adentro, del común usted. Porque mire, cuando la gente carnal o los no nacidos de nuevo veían a Pablo, miren lo que decían. Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Era hartísimo, según ellos. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar a vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que, conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a vuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. John, ¿usted por qué me está leyendo todo esto? Porque estamos hablando de la sabiduría del reino. Si nosotros somos hijos del reino de Dios y su justicia, justificaremos esta sabiduría que le estoy hablando. Mire, si usted se me empezó a aburrir con esto que le estoy leyendo, que es maravilloso, a propósito lo estoy leyendo porque esto no me ocurrió a mí, ni al apóstol Pablo. El Espíritu Santo lo entregó al apóstol Pablo para que lo escribiera y para que yo lo leyera contigo. Si usted que está ya sentado, escuchándome ya, o parado, o no sé qué esté haciendo, está como entrando en un sopor y como que está a punto de cambiar el canal, piense muy bien. ¿Qué sabiduría es la que usted justifica? Porque el solo hecho de leer esto, a uno le dan ganas de gritar y pegarse del techo y decir aleluya. Bueno, no me quiero quedar ahí. Santiago también me habla de la sabiduría del reino. ¿Recuerdan que Salomón en un sueño le pidió sabiduría a Dios? ¿Y Dios se la dio? Pues Santiago también me dice que le pida sabiduría a Dios, pero no la de Salomón. Porque es que algunos andamos botando mucha corriente. Decimos, ay, ojalá se me apareciera el Señor para pedirle sabiduría. Para tener harto oro así por toneladas como tenía Salomón con tantos caballos, a mí como me gustan los caballos, con tantos carros, a mí como me gustan los carros, con tanta ropa, a mí como me gusta la ropa. Si usted está esperando que Dios se le aparezca para eso, pues le cuento que a Dios le agradó fue que Dios a Salomón le pidiera sabiduría y no cosas. Pero si se le llega a aparecer, que es que de hecho ya se le apareció en Cristo Jesús, Señor nuestro, y usted se da cuenta que le falta sabiduría, que es lo que hay que pedir, dice Santiago, escuche bien, capítulo 1, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando se refiere a un hombre de doble ánimo es aquel que está con un pie en el mundo y con otro en el reino. Pide sabiduría, pero entonces no sabe si es para que Dios le cambie el carro o sabiduría del reino para la eternidad. A eso es lo que refiere. Pida con fe. Y para tener fe hay que renovar el entendimiento. A eso nos referimos. Santiago me habla acerca de lo que es la sabiduría del reino. Cuando el Señor Jesús dijo, he aquí más que Salomón en este lugar, me estaba diciendo, no se preocupe por lo que ha de comer y que ha de beber, que yo se lo doy. Ocúpese en pedirme sabiduría del reino, que esa es la que quiero entregarle. Para eso, esa fue la que yo vine a traer. Si es para la otra, le mando a Salomón. Entonces, en el capítulo 3, Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Se está refiriendo a la sabiduría de Dios. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y aquí viene. Pero la sabiduría que es de lo alto, la del reino, es primeramente, 1, pura; 2, pacífica; 3, amable; 4, benigna; 5, llena de misericordia; 6, y de buenos frutos; 7, sin incertidumbre ni hipocresía. Y como si fuera poco, 1 octavo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, pídale sabiduría a Dios, pero la del reino, la que va para la eternidad. Pedro también me habló de la sabiduría, de esta que estamos hablando y a la que quería llegar. En su segunda carta, en el capítulo 3 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Oiga pues, sabiduría para conocer a Dios. Esa es la que hay que pedir. Esa es la que necesitamos. Cuando el Señor Jesús dice, mas la sabiduría es justificada por sus hijos, se está refiriendo a esto que ahora sí le estoy hablando. Y termino con esto. La sabiduría forma parte del carácter del Señor Jesús. Dice el versículo 8 del capítulo 5 de Revelación: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y dice Juan: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Aquí es donde quiero mostrarte que la sabiduría es justificada por sus hijos. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, 1. Las riquezas, 2. La sabiduría, 3. Ahí está metidita. Esa es la sabiduría, la que necesitamos. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ay, Dios, qué emoción por esta sabiduría. Y sí, mire, si nosotros miramos en nuestra congregación local, no somos muchos sabios, muchos laureados y de mucho abolengo, una cantidad de recogidos por ahí, gracias a Dios. Pues si usted tiene mucho de qué alardear, perdóneme, entonces está en la congregación que no es, porque allí va lo vil y menospreciado del mundo. Eso fue lo que escogió Dios para, a través de nosotros, avergonzar a los sabios. Vea, salve eso, eso es lo que está diciendo el Señor. Te animaría a que hoy, con tu familia, les ministres la cena del Señor. Anda, pausa el audio y ve a buscar el pan y el vino para que celebres la cena con tu familia. Seas sacerdote en esa casa, obedeciendo al mandato del Señor, porque cada vez que tomamos la cena del Señor, anunciamos su muerte hasta que Él vuelva. Qué juego de palabras tan bonito, ¿cierto? Anunciamos su muerte hasta que Él vuelva. Lo que quiere decir es que en su primera venida en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre preciosa, fue sepultado y resucitó. Y todo el que crea en eso será salvo. Y
el asunto acá es que anunciamos su muerte hasta que Él vuelva, porque mientras Él no haya regresado, todavía hay tiempo para la humanidad de salvarse a través de Él y llegar al Padre en Cristo Jesús. Usted me dirá, pastor, pero es que aquí en esta casa no hay sacerdote porque pues soy soltera, no me he casado. Entonces usted autoministrese la cena. O resulta que su esposo está viajando. Amiga, usted por favor tome los elementos de la cena y hágalo con sus hijos e hijas. Mi papá y mamá no están. Usted allá joven, jovencita, solemnemente, hágalo. Y honremos a Dios. ¿Por qué? Hoy especialmente somos conscientes de que nos ha dado una sabiduría a la cual tienen acceso todos los hijos de esta sabiduría del reino, pero no toda la humanidad, a no ser que hayan creído en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Padre, a ti sea la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea la gloria. Amado Espíritu Santo, a ti sea la gloria. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.